La noche caía sobre la ciudad con un silencio inusual que erizaba la piel sin motivo aparente. Me encontraba en mi habitación, intentando ignorar el extraño frío que se filtraba por la ventana cerrada. El aire se volvió pesado, como si alguien más estuviera compartiendo el espacio conmigo en ese instante. Decidí asomarme por el cristal para comprobar si alguna ventana del vecindario seguía abierta. Fue entonces cuando vi una mancha oscura sobre el tejado de la casa de enfrente. Al principio pensé que era simplemente una sombra proyectada por los cables de luz. Sin embargo, la forma comenzó a erguirse con una lentitud que resultaba física-ation humana. Una mujer vestida de negro absoluto permanecía allí de pie, mirando hacia la nada. No podía ver su rostro, ya que un velo espeso cubría cada centímetro de su cabeza. Mis manos comenzaron a sudar mientras intentaba comprender qué hacía alguien en ese lugar a las 3 de la mañana. De pronto, la mujer extendió un brazo pálido y señaló directamente hacia la casa contigua. Sentí un vuelco en el corazón al darme cuenta de que señalaba la habitación de mi vecino anciano. Recordé las historias que contaba mi abuela sobre los mensajeros que visitan a los que pronto partirán. Me alejé de la ventana, cerrando las cortinas de golpe para no seguir viendo aquella escena. El silencio que siguió fue interrumpido por un grito lejano que rompió la calma de la madrugada. Al día siguiente, una ambulancia estaba estacionada justo frente a la casa que la mujer había señalado. El anciano había fallecido durante la noche debido a un paro cardíaco fulminante. Mis sospechas se convirtieron en una certeza aterradora que me impedía dormir por las noches. Pasaron los días y traté de convencerme de que todo había sido una macabra coincidencia. Pero la presencia no se había marchado, solo estaba esperando el siguiente momento de debilidad. Una semana después, volví a sentir aquel frío glacial recorriendo mi columna vertebral. Con el corazón latiendo con fuerza, caminé hacia la ventana una vez más. Allí estaba ella, exactamente en el mismo lugar del tejado, como si nunca se hubiera ido. Esta vez, su brazo no señalaba a la casa de un vecino, sino directamente a mi propia ventana. Un grito ahogado escapó de mi garganta mientras retrocedía hasta tropezar con mis muebles. Podía sentir su mirada a través del velo, una presión invisible que me asfixiaba. Sabía que el presagio ahora era para mí, y no había lugar donde pudiera esconderme. Decidí que no me quedaría sentado esperando a que la muerte tocara a mi puerta. Salí de la habitación, decidido a confrontar lo que sea que estuviera en aquel tejado. Cada crujido de la madera bajo mis pies sonaba como un disparo en el silencio de la noche. Abrí la puerta principal y el aire gélido de la calle me golpeó el rostro con violencia. Miré hacia arriba, buscando la silueta negra entre las chimeneas y las antenas de televisión. No había nada allí, solo el metal frío y la soledad de la noche urbana. Sin embargo, un rastro de ceniza negra caía lentamente desde el borde del techo hacia el suelo. Seguí el rastro con la vista hasta que vi algo que me heló la sangre por completo. La mujer no estaba en el tejado, estaba parada justo detrás de mí a escasos centímetros. Un susurro inhumano llenó mis oídos, una lengua antigua que no podía comprender pero que vibraba en mis huesos. No podía moverme, mis músculos se habían convertido en piedra bajo su influencia malévola. El frío que emanaba de ella comenzó a quemar mi piel como si fuera fuego líquido. Justo cuando sentí que mi conciencia se desvanecía, un sonido metálico resonó desde el sótano de la casa de al lado. La mujer desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí solo el olor a tierra mojada y muerte. Me quedé allí, temblando, mientras escuchaba una voz distorsionada que venía de una radio vieja en la distancia. La voz pedía auxilio desde un lugar que oficialmente no existía en los planos de la ciudad. Una nueva pesadilla estaba por comenzar, y la mujer de negro solo era el prólogo de algo mucho más profundo. Mientras me acercaba a la entrada del sótano prohibido, la radio emitió un grito que reconozco como el de mi propia voz. Me quedé paralizado frente a la pesada puerta de metal mientras el eco de mi propia voz se desvanecía en la estática. El frío del sótano 3 parecía filtrarse a través de mi uniforme, calando hasta los huesos. Miré la radio en mi mano, esperando que fuera una broma pesada de algún compañero de turno. Pero yo era el único encargado de la vigilancia en todo el sector sur del edificio esa noche. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta, notando cómo mis dedos temblaban de forma incontrolable.
De repente, un chirrido agudo salió del altavoz, rompiendo el silencio sepulcral del pasillo. La voz volvió a sonar, más clara esta vez, repitiendo coordenadas que solo yo conocía. Abrí la puerta de un tirón y el olor a humedad y hierro oxidado me golpeó el rostro. Encendí mi linterna y el haz de luz cortó la oscuridad como un cuchillo afilado. En el centro de la habitación, una mesa metálica de autopsias brillaba bajo mi luz. Escuché pasos ligeros que se alejaban hacia el rincón más oscuro del sótano. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. La respuesta no fue una palabra, sino el sonido de una respiración pesada justo detrás de mi oreja. Me giré rápidamente, pero la luz de mi linterna solo reveló una pared de ladrillos desnudos. Fue entonces cuando noté que la radio en mi cinturón estaba emitiendo un calor antinatural. La saqué de la funda y vi que los números del canal estaban girando locamente sin detenerse. «Ayúdame, por favor, sácame de aquí», suplicó la voz desde el aparato con una angustia insoportable. Esa voz era idéntica a la mía, pero sonaba como si estuviera siendo procesada a través de un túnel de agua. Seguí el sonido de la estática hacia un conducto de ventilación que estaba parcialmente abierto. Un líquido espeso y oscuro goteaba desde el interior del conducto, manchando el suelo. Metí la mano en el hueco, sintiendo algo frío y metálico que no debería estar allí. Saqué una vieja grabadora de cinta que parecía haber estado allí durante décadas. Al pulsar el botón de reproducción, escuché el sonido de una pelea y luego un silencio absoluto. Lo más aterrador era que la etiqueta de la cinta tenía mi nombre escrito con mi propia letra. Mi pulso se aceleró cuando escuché un golpe seco proveniente de la habitación contigua. Me acerqué a la puerta sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado y difícil de respirar. La puerta no tenía cerradura, solo una pequeña mirilla cubierta por un cristal sucio. Me asomé por el cristal, tratando de ver qué había al otro lado de la barrera. Vi una figura sentada de espaldas a mí, vistiendo exactamente el mismo uniforme que yo. La figura sostenía una radio y parecía estar hablando por ella, aunque yo no escuchaba nada directamente. En ese instante, la radio en mi mano volvió a la vida con el grito desgarrador de un hombre. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, exigiendo saber quién estaba allí encerrado. La figura dentro de la habitación se giró lentamente, revelando que no tenía rostro, solo una superficie lisa de piel. Retrocedí tropezando con mis propios pies, dejando caer la linterna al suelo. La linterna rodó por el pasillo, iluminando brevemente cientos de huellas de manos negras en las paredes. El sonido de la radio se convirtió en un zumbido ensordecedor que hacía vibrar mis dientes. Intenté correr hacia las escaleras, pero la puerta por la que había entrado ahora estaba soldada a la pared. El aire se llenó de un susurro colectivo, como miles de voces pidiendo ayuda al mismo tiempo. Miré hacia abajo y vi que mis propias manos estaban empezando a desvanecerse en una bruma gris. La radio emitió un último mensaje antes de apagarse. «Bienvenido al sótano 3, Raúl». Mientras la oscuridad total me rodeaba, sentí una mano fría cerrándose firmemente sobre mi hombro. El frío de esa mano en mi hombro parecía congelar mi propia sangre mientras intentaba gritar sin éxito. Me solté con un movimiento brusco y corrí por los pasillos del sótano sin mirar atrás ni una sola vez. Solo cuando alcancé la luz de la planta principal pude recuperar el aliento y tratar de entender lo ocurrido. Aquella sensación de ser observado por algo idéntico a un ser querido no era nueva en mi familia. Mi mente voló de inmediato a los recuerdos de mi hermana Elena y su eterna acompañante. Todo comenzó cuando éramos niños y Elena hablaba con alguien que nadie más podía ver. Ella llamaba a esa presencia Raquel y aseguraba que era su hermana gemela secreta. Mis padres siempre pensaron que se trataba simplemente de un amigo imaginario producto de su soledad. Pero Raquel no desapareció con el paso de los años como sucede con las fantasías infantiles. A medida que Elena crecía, Raquel comenzó a manifestarse de formas mucho más físicas y aterradoras. Recuerdo una noche en que escuché ruidos extraños viniendo de la habitación de mi hermana. Al asomarme, vi a dos Elenas sentadas frente a frente en el suelo de madera. Ambas vestían el mismo camisón blanco y tenían el cabello revuelto cubriéndoles parcialmente el rostro.
El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirse como una presión en los oídos. Cuando una de ellas giró la cabeza hacia mí, supe de inmediato cuál no era mi hermana. Sus ojos eran cuencas oscuras que parecían absorber toda la luz del entorno. Cerré la puerta de golpe y me escondí bajo mis cobijas hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, Elena actuaba como si nada hubiera pasado, pero se veía agotada. Durante 20 años, esa entidad se alimentó de la energía y la identidad de mi hermana. Raquel no era un fantasma común, era algo que intentaba ocupar un lugar en nuestro mundo. En las fotos familiares a veces aparecía un rostro extra tras los hombros de Elena. Una mancha borrosa que siempre tenía la misma sonrisa gélida y perfecta. Los vecinos juraban haber visto a Elena caminando por el jardín mientras ella estaba durmiendo en su cuarto. Aquella doble nunca hablaba, solo observaba con una curiosidad malévola. Elena comenzó a perder peso y a olvidar quién era ella realmente. Ella decía que Raquel le susurraba que pronto intercambiarían lugares para siempre. Buscamos ayuda en sacerdotes, médicos y psíquicos, pero nadie encontraba una solución. La casa se llenó de espejos cubiertos con sábanas negras para evitar que Raquel saliera. Una noche de tormenta, Elena desapareció de su habitación cerrada por dentro. La buscamos por todo el pueblo, gritando su nombre bajo la lluvia torrencial. La encontramos 3 días después en el ático de una casa abandonada a kilómetros de distancia. Estaba acurrucada, repitiendo el nombre de Raquel en un susurro monótono. Pero cuando la llevamos a casa, algo en su mirada había cambiado drásticamente. Ya no era la Elena vulnerable que conocíamos, sino alguien que habitaba su cuerpo como un intruso. Empezó a usar ropa que mi hermana odiaba y a comer alimentos que siempre le habían dado asco. Lo más aterrador era que los espejos ya no mostraban su reflejo de forma normal. Mi madre murió de un infarto poco después, asegurando haber visto a 2 hijas en la misma habitación. He pasado años huyendo de esa historia, tratando de convencerme de que fue una histeria colectiva. Sin embargo, ahora que trabajo en este edificio, siento que Raquel me ha encontrado. Mientras observaba mi reflejo en el cristal de la entrada, vi cómo mi propia imagen me guiñaba un ojo mientras yo permanecía inmóvil. El guiño de mi propio reflejo me dejó paralizado frente al cristal frío de la entrada. Sentí como un escalofrío eléctrico recorría mi columna vertebral mientras el aire se volvía denso. Mis piernas cedieron y de pronto me encontré de rodillas sobre la alfombra desgastada. Un zumbido agudo comenzó a taladrar mis oídos hasta silenciar cualquier sonido del exterior. La habitación comenzó a vibrar con una intensidad que distorsionaba los bordes de los muebles. De repente experimenté una sensación de ligereza absoluta, como si perdiera todo mi peso corporal. Al mirar hacia abajo, vi mi propio cuerpo físico desplomado en el suelo en una postura antinatural. Entendí con horror que me encontraba flotando cerca del techo, separado de mi materia. Mi conciencia se desplazó sin esfuerzo a través de las paredes sólidas de la casa. Salí al exterior, donde la noche se sentía más profunda y vibrante de lo normal. Los colores del mundo físico habían sido reemplazados por una paleta de grises y plateados. Noté que no estaba solo en ese plano intermedio entre la vida y algo más. Una corriente de aire gélido me empujó hacia el callejón que flanqueaba mi edificio. Un olor nauseabundo a carne podrida y azufre comenzó a manifestarse en mis sentidos. Escuché un arrastrar de pies pesados y húmedos proveniente de la oscuridad absoluta. Una figura encorvada emergió lentamente de las sombras del fondo del callejón. Su piel colgaba en jirones grisáceos, revelando músculos negros y tendones expuestos. El ser no tenía ojos, sino 2 cuencas vacías que supuraban un líquido espeso y oscuro. Intenté retroceder, pero mi cuerpo astral parecía atrapado en el magnetismo de aquella entidad. La criatura abrió una boca desdentada de la que brotaba un vapor fétido. Un grito mudo escapó de mi garganta mientras el ser extendía sus largos dedos hacia mí. Sus uñas, largas y quebradizas, rozaron el tejido de mi esencia espiritual. Sentí un dolor abrasador, como si me estuvieran quemando con hierro al rojo vivo. Recordé que debía concentrarme en mi cuerpo físico para forzar el regreso. La entidad soltó una carcajada gutural que vibró dentro de mi propio cráneo. Visualicé mi habitación, mi cama y el peso de mis propias extremidades,
Un tirón violento me arrastró hacia atrás, lejos de las garras del ser en descomposición. El impacto al reingresar a mi cuerpo físico fue como chocar contra un muro de cemento. Abrí los ojos y el techo de mi casa volvió a ser una superficie sólida y real. Me senté con dificultad, tocando mis brazos para asegurarme de que seguía allí. Mi piel estaba cubierta de un sudor frío y mis manos temblaban de forma incontrolable. El silencio en la casa era tan profundo que resultaba doloroso para mis oídos. Al levantarme la manga de la camisa, descubrí 3 largos arañazos rojos en mi antebrazo. Las marcas ardían con la misma intensidad que sentí durante mi experiencia fuera del cuerpo. ¿Cómo era posible que una herida espiritual se manifestara físicamente en mi piel? De pronto, el sonido de un goteo rítmico llamó mi atención hacia la cocina. No era agua lo que caía, sino un líquido denso y oscuro que manchaba el metal plateado. Un susurro ronco pronunció mi nombre desde el rincón más oscuro del comedor. La voz sonaba exactamente igual a la mía, pero con una distorsión inhumana. Comprendí que el encuentro en el callejón no había terminado, solo había cambiado de lugar. Corrí hacia la puerta principal, pero la cerradura se sentía fundida y no cedía. Las luces de la casa comenzaron a estallar una a una, sumiéndome en una negrura absoluta. Podía escuchar la respiración húmeda de la entidad justo detrás de mi nuca. Busqué mi teléfono para usar la linterna, pero mis dedos solo tocaron algo frío y viscoso. Justo antes de que la última luz se apagara, vi que la sombra proyectada en la pared no se movía como yo lo hacía. Me quedé paralizado mientras observaba que mi propia sombra se negaba a imitar mis movimientos en la pared. El aire se volvió gélido de repente, como si el invierno del sur de Chile hubiera entrado a la habitación. Decidí que lo mejor era abandonar esa vieja cabaña en las afueras de Puerto Montt antes del amanecer. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí un par de ojos clavados en mi nuca desde la espesura del bosque. Un destello dorado brilló entre las ramas de un coigüe centenario. No era el reflejo de un animal, sino algo mucho más profundo y consciente. Subí al vehículo y arranqué el motor con las manos temblando violentamente. Conduje por la carretera de ripio mientras la niebla se tragaba el camino frente a mí. Al mirar por el espejo retrovisor, vi una silueta alta parada justo en medio de la ruta. Lo más perturbador no fue su altura, sino la absoluta falta de rasgos faciales debajo de sus ojos. Aceleré a fondo, pero el motor empezó a toser como si algo estuviera obstruyendo la entrada de aire. De repente, un golpe seco resonó en el techo del coche, hundiendo el metal hacia adentro. Unas garras largas y pálidas se aferraron al marco de la ventana del conductor. El cristal comenzó a agrietarse bajo la presión de una fuerza inhumana. Perdí el control y el vehículo patinó hacia una zanja lateral, volcando sobre el barro. El silencio que siguió al accidente fue tan pesado que me dolían los oídos. Intenté desabrochar mi cinturón de seguridad, pero el mecanismo estaba atascado. Fue entonces cuando vi los ojos dorados observándome desde fuera del parabrisas destrozado. La criatura se acercó lentamente, su rostro liso y pálido brillando bajo la luna. No emitía ningún sonido, pero podía sentir sus pensamientos retumbando en mi cráneo. Me dijo que ahora le pertenecía, un juramento silencioso sellado por su mirada. De alguna manera logré salir del auto y comencé a correr desesperadamente por el bosque. Mis pies se hundían en el fango mientras las ramas me azotaban la cara. Cada vez que miraba atrás, los ojos dorados estaban a la misma distancia, sin importar cuánto corriera. Llegué a un pequeño claro donde se alzaba una antigua cruz de madera podrida. Me arrodillé frente a la cruz buscando alguna protección divina que no llegaba. El ser sin boca se detuvo justo en el borde del claro, observándome con curiosidad. Sentí que el frío no venía del clima, sino de la presencia misma de esa entidad. Recordé las leyendas locales sobre los guardianes del sur que castigan a los intrusos. La criatura levantó una mano y señaló directamente hacia mi pecho. Un calor abrasador comenzó a quemarme la piel debajo de mi camisa. Me desgarré la ropa para ver una marca circular que se formaba como una cicatriz antigua. El acosador de ojos dorados comenzó a desvanecerse en la niebla como si nunca hubiera estado allí.
Pensé que la pesadilla había terminado cuando el sol finalmente empezó a asomar por el horizonte. Logré llegar a la carretera principal y pedir ayuda a un camión que pasaba. Los médicos en el hospital dijeron que el accidente me había causado alucinaciones por el golpe. Sin embargo, nadie pudo explicar la marca perfecta que llevaba grabada en mi piel. Semanas después, volví a mi vida normal en la ciudad, tratando de olvidar aquel horror. Pero anoche, mientras me lavaba los dientes, noté algo extraño en el espejo del baño. Mis propios ojos estaban cambiando, adquiriendo un tono amarillo brillante y antinatural. Cuando intenté gritar, me di cuenta de que mi boca había sido sellada por una piel suave y sin fisuras. Desperté con el corazón martillando contra mis costillas y la sensación de esa piel lisa sellando mis labios. Me froté la boca con desesperación, hasta que el dolor de mis dientes confirmó que la pesadilla del sur había terminado. Han pasado meses desde aquel encuentro con el ser sin boca, pero el miedo se ha quedado pegado a mi alma como el moho. Por eso, cuando mis amigos me invitaron a pasar un fin de semana en Mazamitla para un cumpleaños, acepté sin dudarlo. El aire frío de la sierra de Jalisco parecía limpiar los recuerdos turbios de mis ojos. Llegamos a una cabaña hermosa, rodeada de pinos que susurraban con el viento de la tarde. Las risas de mis amigos y el olor a leña quemada me hicieron sentir seguro por primera vez en mucho tiempo. Cenamos carne asada y brindamos por la vida, ignorando la negrura que se tragaba el bosque afuera. Noté que el dueño de la cabaña había colocado cruces de madera sobre cada una de las puertas. Pensé que era simple superstición local, una costumbre para protegerse de las leyendas del monte. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo empezó a sentirse extrañamente pesado. De repente, un golpe seco resonó justo encima de nuestras cabezas, en el techo de lámina y madera. Todos guardamos silencio, pensando que quizás una rama pesada había caído por el viento. Pero luego escuchamos el primer paso, un crujido deliberado y pesado que se desplazaba lentamente. No era un animal pequeño, el peso hacía que las vigas principales de la cabaña gimieran bajo la presión. Los pasos eran bípedos, rítmicos, como si alguien estuviera caminando tranquilamente por la cresta del tejado. Mi amigo Juan tomó una linterna y salió al porche para ver qué estaba ocurriendo allá arriba. El rayo de luz barrió las tejas, pero no encontró nada más que el reflejo de la humedad y el musgo. En cuanto Juan volvió a entrar y cerró la puerta, los pasos se reanudaron con una fuerza violenta. Esta vez no eran pasos, era como si algo estuviera saltando con furia sobre nosotros. Entonces el sonido cambió a un arrastre largo, como si un cuerpo pesado fuera jalado por las tablas. Fue en ese instante cuando escuchamos los susurros, filtrándose a través de las grietas de la madera vieja. Eran voces múltiples, un coro de murmullos monótonos que parecían recitar oraciones en un idioma distorsionado. Las palabras sonaban como rezos, pero con una cadencia que erizaba la piel y helaba la sangre. ¡Salgan de aquí!, gritó una de mis amigas, pero su voz fue ahogada por un golpe ensordecedor en la chimenea. Una mano larga y grisácea se asomó por un instante desde el conducto del humo antes de retraerse velozmente. Apagamos todas las luces, esperando que la oscuridad nos hiciera invisibles ante lo que sea que estuviera allí. El silencio que siguió fue más aterrador que los golpes, pues podíamos sentir una mirada desde cada rincón. Los susurros de los rezos se volvieron más claros, mencionando nombres que ninguno de nosotros conocía. Santa Muerte, guíanos al vacío, creí entender entre el balbuceo gutural que venía del techo. De pronto, el sonido de algo arañando las ventanas de cristal nos hizo saltar a todos hacia el centro del cuarto. Eran marcas largas, como si 10 personas estuvieran intentando entrar al mismo tiempo desde el exterior. Miré hacia la puerta principal y vi que la cruz de madera que el dueño había puesto estaba empezando a humear. La madera de la cruz se partió en dos con un chasquido seco, cayendo al suelo como carbón podrido. Escuchamos una risa infantil que no pertenecía a nadie del grupo, una carcajada cristalina y malvada. Busqué mi teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla solo mostraba estática y símbolos extraños. Los pasos en el techo se detuvieron de golpe y un silencio absoluto se tragó el bosque. Entonces, escuchamos una llave girando lentamente en la cerradura de la puerta principal.
Nadie de nosotros tenía la llave, y el dueño se había ido hacía horas al pueblo más cercano. La puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando entrar una ráfaga de aire helado y el olor fétido de algo que lleva mucho tiempo muerto. El hedor a carne podrida inundó la habitación mientras la puerta terminaba de abrirse por completo. Retrocedí tambaleándome hasta chocar contra la mesa donde aún reposaba el pastel de cumpleaños. Mi linterna temblaba tanto que apenas podía enfocar la figura que se alzaba en el umbral. No era un hombre, sino una masa de sombras con extremidades demasiado largas para ser humanas. Recordé las marcas que habíamos visto en el cristal de la ventana exterior al llegar. Aquellas huellas no intentaban entrar, sino que parecían sellos grabados desde adentro. La criatura dio un paso al frente y el suelo crujió bajo un peso que no debería existir. Pude ver que su rostro carecía por completo de boca, igual que el acosador de los relatos del sur. En un arranque de adrenalina, corrí hacia la chimenea buscando algo para defenderme. Al remover los leños viejos, encontré un diario forrado en cuero humano escondido en el hueco. El libro se abrió en una página que detallaba la historia de las cabañas abandonadas de Mazamitla. Escritos de 1940 hablaban de una secta que buscaba la inmortalidad a través de dobles espirituales. Entendí entonces que Raquel no era una hermana, sino el resultado de un ritual que salió mal. La presencia frente a mí emitió un zumbido vibrante que hizo sangrar mis oídos. El diario decía que el ciclo solo se cerraba cuando el cristal era destruido por alguien de sangre pura. Tomé un atizador de hierro y lo balanceé con todas mis fuerzas contra la ventana principal. El cristal estalló en 1000 pedazos, esparciendo esquirlas plateadas por toda la alfombra. Un grito inhumano surgió del techo, donde antes se escuchaban los pasos pesados. La figura sombría comenzó a disolverse como humo arrastrado por una tormenta invisible. De repente, el silencio absoluto volvió a reinar en el bosque de Mazamitla. Mis amigos, que habían estado en un trance profundo, despertaron gimiendo de dolor. Ninguno de ellos recordaba el pastel ni los susurros de rezos que nos habían rodeado. Noté que las marcas en el cristal roto ya no estaban en los fragmentos del suelo. Salimos de la cabaña sin mirar atrás, dejando todas nuestras pertenencias en ese lugar maldito. Mientras conducía por la carretera, pude ver una mujer de negro observándonos desde la orilla. Sus ojos no eran humanos, sino pozos de vacío que reflejaban todas nuestras pesadillas. Ella era el presagio, el nexo entre todos los relatos que habíamos vivido en este viaje. Llegamos a la ciudad cuando el primer rayo de sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. El ruido del tráfico y la luz del día parecían haber borrado el horror de la noche anterior. Sin embargo, al bajarme del auto, sentí un frío repentino en mi nuca. En el reflejo del vidrio de mi ventana no vi mi rostro, sino el de Raquel sonriendo. La sonrisa desapareció en un parpadeo, dejándome solo con el eco de su risa en mi mente. Decidí que nunca volvería a buscar respuestas en lo inexplicable. Las llamas consumieron las páginas que guardaban el secreto de las cabañas abandonadas. Por fin, el peso que cargaba en mi alma pareció desvanecerse junto con el humo. El mundo es mucho más vasto y aterrador de lo que nos atrevemos a admitir en voz alta. Si alguna vez escuchan pasos en el techo de una cabaña solitaria, no miren hacia arriba. Hay puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse con simples llaves de hierro. Esta es la última historia que contaré sobre lo que ocurrió aquel invierno. Ahora el silencio es mi único compañero, y por primera vez es un silencio de paz.